Ok. Entonces, ay, tenemos el amplificador, ¿sí? La idea de esta sección o de esta semana es que obtengan ustedes al menos un entendimiento intuitivo del funcionamiento de un amplificador y presentar el modelo de pequeña y de gran señal del transistor BJT. Entonces, vamos a ver las características de un amplificador, la idea general. El amplificador es un dispositivo que debe incrementar la magnitud de una señal de entrada, pero manteniendo la fidelidad. Es decir, si yo tengo una señal senoidal de entrada, el amplificador debe amplificar la magnitud, es decir, la amplitud de esta señal, pero debe conservar, por ejemplo, cosas como la fase, la frecuencia, es decir, conservar la forma general, pero nada más amplificarla en amplitud. ¿Sí? La señal que sale con respecto de la que entra debe conservar una proporción lineal denominada acá. Esta proporción pues es la ganancia del amplificador. Es decir, si yo digo que K es la ganancia de mi amplificador y digo que es 5, si entra una señal con una amplitud de 1 volt, ¿qué amplitud va a tener la señal de salida? 5. Ujú. Si entra una señal de 2 volts, ¿de cuánto es la amplitud de salida? Es el doble, ¿no? La ganancia, 10 voltios, ¿no? No es el doble, es 5 veces más de la amplitud de entrada. Ok. O sea, si la ganancia es 5 y la entrada son 2, la salida son 10, ¿sí? Ahora, si la ganancia son 5 y la entrada son 3, ¿cuánto es la salida? 15. 15, muy bien. Entonces, así funciona la característica lineal. ¿Por qué necesito que sea lineal? Pues necesito que sea lineal para que, sin importar cuál sea el voltaje de entrada, sin importar cuál sea el voltaje de entrada, pueda yo calcular el voltaje de salida. Si yo digo que de tal a tal voltaje de entrada la ganancia es 2, pero de tal a tal voltaje de entrada la ganancia es 3, pero de tal a tal voltaje de entrada la ganancia es 4, pues ese ya no es un amplificador lineal. Yo quiero que sin importar cuál sea la forma del voltaje de entrada, el amplificador me dé siempre la misma ganancia. ¿Se entiende esto de la transferencia lineal? Sí. Bien, ¿preguntas hasta el momento? Bueno, seguimos. ¿Apenas empezó la grabación? Ok. Bien, seguimos. Entonces, funcionamiento básico de un amplificador. Para entender el amplificador, pues vamos a necesitar entender este circuito. ¿Este qué circuito es? Esto lo vieron ya en circuitos eléctricos. Es un divisor de voltaje. Divisor de voltaje, muy bien. Entonces, es importante que entiendan y que repasen divisores de voltaje si sienten que no han dominado bien ese tema, porque todo lo que van a ver en la carrera son divisores de voltaje. Los filtros son divisores de voltaje, los amplificadores son divisores de voltaje, este, todos son divisores de voltaje, los amplificadores operacionales son divisores de voltaje. Entonces, supongamos que aquí yo tengo que mi voltaje de alimentación son otra vez 10 volts. Si R1 es igual a R2, ¿cuánto es el voltaje de salida? ¿Cuánto es el voltaje en este nodo? Cinco volts. Así es. Por ley de voltajes de Kirchhoff, ¿qué nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff? A ver, ya lo habíamos repasado. En un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión suministrada. Ujú. Básicamente lo que nos dice, con otras palabras, la ley de voltajes de Kirchhoff es que en una rama, el voltaje que alimenta esa rama se debe de distribuir entre los componentes. Entonces,
Si mi rama está alimentada por 10 volts, significa que la resistencia 1 está consumiendo una parte de ese voltaje y la resistencia 2 está consumiendo otra parte de ese voltaje. ¿Cuánto voltaje consumen? Pues va a depender de varias cosas. Primero, estas dos resistencias, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? Están en serie. En serie, muy bien. Si están en serie, ¿cómo es la corriente en ambas resistencias? La corriente es igual. La corriente es igual en ambas resistencias. La ley de Ohm, ¿qué me dice? El voltaje, ¿cómo se relaciona con la corriente y el voltaje? Perdón, con la corriente y la resistencia. Voltaje entre resistencia o voltaje intensidad por resistencia. El voltaje es la corriente por la resistencia. Entonces, si ambas tienen la misma corriente, ¿de qué depende el voltaje en cada una? De la resistencia. De su resistencia. El voltaje es directamente proporcional a la resistencia. A más resistencia, consume más voltaje. Entonces, si las dos tienen la misma resistencia, pues las dos consumen la misma cantidad de voltaje. Van a consumir 5 y 5 volts. Ahora, si yo dijera que R1 es dos veces más grande que R2, pues esta va a consumir dos veces más voltaje que esta, ¿no? O sea, si R1 es dos veces más grande que R2, R1 consume dos veces más voltaje. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Ahora, si yo digo eso, o sea, que R1 es dos veces más grande y aquí está consumiendo dos veces más voltaje, ¿cuál es el voltaje que vería a la salida? Ah, 3.3 volts. Así es, si aquí hay dos veces más voltaje que acá, pues aquí va a haber dos tercios del voltaje total y acá va a haber un tercio del voltaje total. Entonces, la salida está en paralelo con R2, por lo tanto, pues en la salida voy a ver 3.33333 volts. Ahora, si digo que R1 es tres veces más grande que R2, ¿cuánto voltaje veo a la salida? ¿Cómo dijo, profe? 2.5. R1 es tres veces más grande que R2. ¿Cuánto voltaje veo a la salida? R1 es tres veces R2. ¿Cuánto voltaje se ve a la salida? 2.5 volts. Así es. Si este es tres veces más grande, significa que hay tres veces más voltaje que acá. Entonces, aquí debe haber 7.5 volts y acá va a haber 2.5 volts. Voltaje que va a la salida, 2.5. Ahora, al revés. Yo digo que R2 es tres veces más grande que R1. ¿Cuánto voltaje veo a la salida? 7.5 volts. 7.5 volts. Entonces, conforme suba o baje el voltaje, el valor de las resistencias, va a subir o bajar el voltaje que están consumiendo, es decir, el voltaje que está cayendo en ese componente. Si aquí están cayendo 7.5 volts, pues el voltaje a la salida se van a ver estos 7.5 volts. Si aquí están cayendo 3.3333 volts, se van a ver a la salida 3.3333 volts. ¿Se entiende hasta aquí esto? Bien, vamos a suponer que sí. Entonces,
Lo que va a pasar... Lo que va a pasar es que voy a tener la proporción del divisor de voltaje, que es esta de aquí, que me dice el voltaje a la salida, pues va a ser el voltaje de alimentación por la resistencia 2, que es la que está en paralelo con la salida, sobre la resistencia total. ¿Sí? Esta es mi fórmula del divisor de voltaje. Ahora, ¿qué pasa si yo esta resistencia de aquí la reemplazo por una fuente de corriente? Pregunta, ¿cuál es la resistencia aparente de una fuente de corriente? Eso lo vieron en circuitos eléctricos. Sería un divisor de voltaje variable, ¿no? No. Las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente tienen resistencias aparentes. ¿Cuáles son esas? La resistencia aparente de una fuente de voltaje, ¿cuál es? La resistencia aparente de una fuente de corriente, ¿cuál es? Ok, les ayudo. Una fuente de corriente tiene resistencia infinita. Una fuente de voltaje tiene resistencia cero. Entonces, si aquí hubiera resistencia infinita en este componente, ¿cuánto voltaje le tocaría de los 10? ¿10 voltios? Le tocarían los 10 volts, ¿sí? Si esta resistencia es infinitamente más grande que esta de acá, pues a esta esta va a intentar quedarse con todo el voltaje. Y a esta no le va a tocar nada sin importar el valor que tenga. Ahora, lo importante aquí es que esta es una fuente de corriente. Entonces, sí, esta va a intentar quedarse con todo el voltaje, pero la corriente que está generando esta fuente aquí va a afectar esta resistencia, ¿sí? Entonces vamos a empezar a darles valores. Vamos a decir que esta fuente de corriente me está generando una corriente de, vamos a decirle a esta corriente que es de 1 miliampere. ¿Sí? Mi corriente es de 1 miliampere. Y vamos a decir que R1 es una resistencia de 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Entonces, si esos son mis valores, ¿cuál es el voltaje en la resistencia 1? 1 volt. Así es. El voltaje en la resistencia 1 pues va a ser 1 volt, ¿sí? Porque 1 miliampere por 1 kilo ohm pues me va a dar 1 volt, ¿sí? Ahí está. Entonces, si aquí hay 1 volt y la alimentación son 10 volts, ¿cuánto voltaje está aquí cayendo en la fuente de corriente? 9. 9 volts, ¿sí? Si se fijan, la fuente de corriente, el voltaje que cae aquí es el que no se queda a la resistencia. ¿Y cuál es el voltaje que se queda a la resistencia? Pues el voltaje que determine la corriente. Supongamos que yo varío la fuente de corriente y digo que la fuente ahora es de 2 miliamperes. Si la corriente es de 2 miliamperes, ¿cuánto voltaje está cayendo en la resistencia? 2 volts. 2 volts. Entonces, si ahora caen 2 volts en la resistencia, ¿cuál es el voltaje de salida? 8. 8 volts, ¿sí? Entonces, si ahora mi voltaje de salida son 8 volts, aquí hay 2, acá hay 8,
Pues lo que estoy demostrando aquí es que no importa que la fuente de corriente tenga resistencia o cuál sea la resistencia de la fuente de corriente, lo que importa es la corriente misma. ¿Por qué? Porque el voltaje de salida va a ser el voltaje que no se quede la resistencia R1. Ahora, supongamos que subo la corriente a 7 miliamperes. ¿Cuánto voltaje cae en la resistencia? 7 volts. 7 volts. ¿Cuánto voltaje es el de salida? 3. 3 volts. ¿Se entiende esto? ¿Cómo las variaciones en la corriente varían el voltaje de salida? Sí. Bien. Ok, ahora vamos a cambiar un poquito más la fuente. Aquí yo tengo una fuente de corriente controlada. Estas que son en rombos son fuentes de voltaje de corriente controladas. Las fuentes de corriente, yo voy a tener aquí una fuente de corriente controlada por corriente. Y esta fuente de corriente controlada por corriente, yo digo que la corriente que está pasando aquí, y ahora la voy a llamar IC, ¿sí? IC, es beta veces otra corriente que tengo en algún otro lado que se llama IB, ¿sí? Entonces, la corriente de colector, yo voy a decir que es beta veces la corriente de base, ¿sí? Que pues es el comportamiento de un transistor. Habíamos dicho que el transistor BJT funciona como una fuente de corriente controlada por corriente. Ahora, si esta es mi fuente de corriente, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando yo, sin importar la configuración que sea, este es el transistor y esta es la resistencia de colector? Entonces, yo ya ajusté mis resistencias, ¿sí? Tengo mi resistencia de colector, tengo el transistor y tengo mi resistencia de base. No sé si es configuración de retroalimentación por emisor, no sé si es configuración fija, no sé si es configuración por divisor de tensión, no importa. Pero yo ya fijé la corriente de colector, ¿sí? Mi corriente de colector ya está fija y está en 1 miliampere. ¿Se entiende esto? Sí. Ahora, ¿qué pasa si a la base del transistor yo introduzco una pequeña señal que oscila? ¿Sí? O sea, una señal de voltaje de corriente que está oscilando, que está generando cambios en la corriente. ¿Qué va a pasar? Si yo introduzco una señal, yo voy a decir que mi corriente de base ahora es la suma de dos corrientes, ¿sí? Va a ser la corriente de base, así en B minúscula, porque es la corriente de polarización, más la corriente de base. Así en combinación de minúscula y mayúscula, porque esta es la de pequeña señal. Y mayúscula es la de gran señal o polarización, es lo mismo. Y minúscula es la corriente de pequeña señal o la que está alternando. ¿Sí se entiende esto? ¿La mayúscula dijo que era cuál? La mayúscula es la polarización, o sea, cuando yo ajusté mis resistencias, yo dejé esto. Vamos, lo voy a poner de una vez. Yo digo que mi corriente, así mayúscula, minúscula, es 10 microamperes. ¿Sí? 10 microamperes. Y yo voy a decir que beta es igual a 100. Entonces, mi corriente de colector es beta veces IB. Por lo tanto, esto es 100 por 100 microamperes. Aquí está, beta es 100, corriente de colector es beta veces IB, o sea 100 por 100 microamperes. ¿Cuánto me da 100 por 100 microamperes? 10.000.
10 miliamperes. Ah, entonces dejen bajo la beta. Bueno, voy a bajar la corriente de base mejor. La voy a bajar a... Sí, la voy a bajar a 10 microamperes. Ah, sí la había dejado a 10 microamperes. Yo me equivoqué aquí arriba. Es 10 microamperes. Listo. Ahí está. 10 microamperes. Ahora sí, 100 por 10 microamperes, ¿cuánto les da? 1000. 1000 microamperes, o sea, 1 miliamper. ¿Sí? ¿Estamos todos en la misma página? ¿Nadie se me ha quedado atrás? Sí, todo en orden. Ok. Entonces, ahí ya configuré mi corriente de base y con la corriente de base, pues ya se configuró la corriente de colector. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí en la base introduzco una pequeña señal senoidal que esté oscilando? ¿Qué pasa si introduzco un voltaje extra, un voltaje adicional en la base, una corriente adicional? Y esta corriente adicional, yo digo que es un microamper. Si mi corriente de base de pequeña señal es un microamper, ¿cuánto es mi corriente de base total ahorita? Es 11 microamperes. Son 11 microamper. Y si la corriente de base ya subió a 11 microamperes, ¿qué le va a pasar a la corriente de colector? ¿Cuánto va a ser ahora? 1.1 microamper. 1.1 miliamper. Miliamper. La corriente va a ser 1.1 miliamper. Y ahora, ¿cómo afecta eso el voltaje? Cuando aquí era 1 miliamper, ¿cuánto era mi voltaje de salida? Cuando era 1 miliamper. Déjenme cambiarlo acá arriba. Ahí está. 1 miliamper. Voltaje en la resistencia 1. Era 1 miliamper. ¿Cuánto era el voltaje en la resistencia 1? 1 volt. 1 volt. 1 volt. Bien. Y ahora, el voltaje de salida, cuando era aquí 1 volt, ¿cuánto era mi voltaje de salida? 9 volt. 9 volts, excelente. Ahora, ya que subió la corriente de base, o sea, viene oscilando aquí mi entrada, subió la corriente de base a 11 microamperes. ¿A cuánto sube la corriente de colector? Ya lo habíamos calculado. Aquí ya no son por 10, sino es por 11 microamperes. Era 1.1 1.9 miliamperes. 1.1 miliamper. Y si la corriente de colector ahora es 1.1 miliamperes, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia de base 1? 1.1 volts. 1.1 volts. Y si el voltaje en la resistencia 1 es 1.1 volts, ¿cuánto es el voltaje de salida? Menos 8.9. No, 8.9, perdón. Serían 8.9 volts. ¿Sí? De 9 bajamos a 8.9. Pero la señal que viene aquí en la base es una señal senoidal. Entonces, esa señal ahorita subió y le añadió 1 microamper a mi corriente base. Pero esa señal tiene parte negativa. Y vamos a asumir que la corriente ahora es menos 1 microamper en el semiciclo negativo. Cuando sea menos 1 microamper, la corriente de base total, ¿cuánto va a ser? de 10 microamper. No. La corriente de base total, 9 ¿cuánto va a ser? microamperes. 9 microamperes. Porque son 10 de la de fija, la de polarización, y 1 la de la señal pequeña que está entrando por ahí, menos 1. Entonces, 10 menos 1 me va a dar 9. Y si es 9 microamperes, ¿cuánto va a ser mi corriente de colector? 0.9 miliamper. 0.9 miliamperes. Si la corriente de colector es 0.9 miliamperes, ¿cuánto va a ser el voltaje en la resistencia de base? 0.9 volts. 0.9 volts, ¿sí? Ahí está. Aquí me había equivocado, son 0.9 volts. Y si el voltaje en la resistencia 1 son 0.9 volts, ¿cuánto va a ser el voltaje de salida? 9.1. 9.1. Entonces, si se fijan, mi salida osciló
de 8.9 a 9.1. Cuando teníamos la pura polarización, mi voltaje de salida estaba fijo en 9 volts, pero una entrada de de 1 microamper, o sea, un voltaje que está, bueno, una señal que está oscilando de menos 1 microamper a 1 microamper, me generó un cambio de 0.1 volts, de menos 0.1 volt a 0.1 volt, o sea, con una amplitud total de 0.2 volts, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que las señales que estén oscilando en la base se van a ver amplificadas en la salida, ¿sí? Se van a ver convertidas en voltaje y se van a ver amplificadas. ¿Cuántas veces? Pues en una configuración simple, beta veces, ¿sí? En una configuración simple, beta veces. Si mi corriente de base oscilaba 1 microamper y la beta era 100, ¿cuánto incrementaba eso el voltaje en la corriente en el colector, perdón? O sea, un cambio de 1 microamper en la base genera un cambio de cuántos miliamperes en el colector, si mi beta es de 100. ¿O de cuántos microamperes? De 0.1 miliamperes. De 0.1 miliamperes, o lo que es lo mismo, pues de 100 microamperes. O sea, si la beta es 100 veces, significa que un cambio de 1 microamper en la base genera un cambio de 100 microamperes en el colector, ¿sí? Y ese cambio de 100 microamperes se va a traducir en voltaje. El voltaje aquí en la salida va a estar oscilando. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Entonces, aquí está mi transistor, ¿sí? Y lo que va a estar pasando es que una señal que está introduciéndose aquí en la base va a reflejarse en una señal que va a estar saliendo por el colector. Ahora, para que mi transistor funcione así como lo acabo de describir, lo que voy a tener que hacer es asegurarme de que, primero, mi transistor debe estar en la región de saturación para poder operar de la forma que hemos supuesto. ¿Por qué? Porque en la región de saturación el transistor opera linealmente. En la región de triodo o la región lineal no opera linealmente, aunque parezca contradicción eso. Los voltajes de entrada y de salida van a ser voltajes compuestos, van a ser voltajes senoidales, pero van a tener una componente de offset. Y el transistor, por naturaleza, es un dispositivo no lineal, ¿sí? Entonces, vamos a dejar esto hasta aquí, nada más para hacerlo la idea general de los transistores, ¿sí? Y vamos a revisar la actividad que quedaba pendiente. Entonces, ¿preguntas hasta el momento? Por mi parte, ninguna, profe. Una profe. Ok. Si no hay preguntas, entonces déjenme